Bueno, vamos a hablar hoy de varios temitas salpicados, porque obviamente que han pasado muchas cosas y me parece que algunas está buena tenerles una especie como de relectura o algo así. Primer detalle, entró al Congreso el proyecto que va cambiando algunas leyes electorales en la Argentina y que se llama más que nada el proyecto de ficha limpia. ¿De qué se trata? Se trata básicamente de impedir que aquellos ciudadanos que tengan alguna, digamos, alguna condena judicial no firme, es decir, firme está una condena cuando llega a la Corte Suprema si es que es apelada. Cuando hay un fallo en primera instancia, uno apela y va a la Cámara, como pasó en estos días con el tema de Cristina. Acto seguido, en general, de hecho ya hoy se apeló ese fallo, no lo apeló Cristina, sino que lo apela el propio fiscal, porque pretende más pena aún para Cristina, a la Cámara, a la Corte Suprema. Obviamente no todas las causas llegan a la Corte Suprema, pero en general aquellas que están relacionadas con delitos de la función pública, etcétera, etcétera, terminan obviamente siempre yendo o apelándose a la Corte Suprema. Firma este proyecto Cristian Ritondo, a quien conozco desde, la verdad que tengo una relación personal y lo conozco desde que más o menos ambos teníamos 20 años. Pero no es para hablar de él en especial, sino en general para la clase política. Obviamente que hay un montón de cosas que están pasando en este momento que tienen que ver con cambios muchas veces de paradigma. El tema es cuando esos cambios de paradigma son tenidos en cuenta en base a lo que está sucediendo, es decir, nosotros tenemos claro por qué, o por lo menos yo tengo muy claro por qué la gente apeló en noviembre del año pasado, es exactamente un año, a votar a alguien por fuera del sistema político, a votar a alguien que no tenía un pasado, digamos, relacionado con la gestión pública, etcétera, etcétera, etcétera. Que fue, digamos, una situación doble, digamos, era votar un emergente, pero también votar en contra de todo lo que había sucedido hasta este momento. Obviamente, cuando es un presidente como es Milei, que empieza a gobernar sin tener pasado, porque literalmente nunca ha gestionado previamente la función pública, es más fácil andar por la vida suelto, no hay carga en eso. Yo no estoy acá para defender a corruptos, ni mucho menos, sí para decir que básicamente el sistema político argentino tiene un montón de bolsones que tienen añares de costumbres y de situaciones en donde claramente no se podrían estar mirando a los ojos unos a otros haciéndose los boludos. Y la verdad, la propuesta de ficha limpia, no solo por quienes lo están, no solo por qué es lo que están proponiendo, sino quiénes lo están proponiendo, a mí particularmente me da casi risa. Y no es porque no me la quiero tomar en serio, sino porque van a tener que empezar a mirarse al ombligo, chicos. Porque da ganas realmente de que mucha gente conoce a todos, los conoce desde un pasado. Hay que tener un poco más de pudor. Esa es la sensación que yo tengo en este momento. Porque, viste, llega un día en el que vos querés subirte a la nueva ola, pero tenés pasado. Entonces, si tenés pasado, sé un poco más cauto, porque se te van a terminar riendo en la cara. O, peor que eso, vas a terminar escupiendo para arriba, y eso es lo que yo tengo la sensación que muchos que quieren subirse a la ola de la novedad y de lo nuevo, sin hacerse cargo de dónde vienen, quiénes son, cómo están y cuántas veces pagan en efectivo los restaurantes de primera línea, los que van a comer, creen ahora ser los que tienen derecho a levantar el dedito y acusar a otros desde la moralidad, sin tener en cuenta que tienen el trasero sucio. Eso es lo que yo quiero decir respecto a este tema, para seguir hablando obviamente de otros temas que están sucediendo. El segundo tema que quiero contar en este mediodía es que vieron que me ocupé bastante de que estemos bien informados respecto a qué pasaba con el tema aerolíneas. ¿Por qué me ocupé bastante del tema?
Básicamente porque en realidad me parecía un horror, y de hecho creo que el gobierno lo entendió y lo tomó así, si bien los diarios están contándonos otra historia. Me parecía un horror, y de hecho aparte del gobierno también, que todo terminara en deshacemos aerolíneas, la hacemos desaparecer. Obviamente después de muchas horas de esfuerzo y de acercar posiciones, en un pacto que terminó en la madrugada de antes de anoche, tipo a las 4 o 5 de la mañana, y que tenía tan preocupado al ministro de Economía que esperó el ministro Caputo que lo llamaran para decirle ya está, cerramos el tema, hubo acuerdo. O sea, Caputo evidentemente estaba interesado en que el agua no, digamos, en que no pasara nada grave con esto. Digo, el tema aerolíneas se terminó cerrando con los gremios. Ahora bien, hoy por hoy no está hablando ningún gremialista, sí están hablando las autoridades nacionales que le dieron letra a los periodistas que siguen el tema para decirles, los quebramos, que es lo que aparece hoy en los diarios, logramos lo que queríamos, les sacamos todos los privilegios que tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estuve leyendo hoy temprano, fueron 3 las actas acuerdos que se firmaron. Y estuve leyendo desde temprano de qué se tratan estas actas. Primero y principal, más que acuerdo, es un compromiso. Lo único concreto que firmaron en esa madrugada es el aumento de casi, o en torno, porque es un promedio, al 20%, que era lo que obviamente estaban pidiendo los laburantes. Es decir, los sindicalistas sí consiguieron un aumento. Ahí me está contando el gato que hoy habló el de los aeronavegantes, me parece perfecto. Pero digo, por otro lado, hay algo que es así. Todo el resto, todo lo que tiene que ver con lo que el gobierno vende como privilegios o como, y nosotros decimos derechos, porque obviamente estamos más cercanos a pensar que son derechos que privilegios. Básicamente porque son derechos ganados por los sindicatos para sus propios empleados, teniendo en cuenta que estamos hablando de una empresa estatal que la hacen obviamente sus empleados. Y que además, como bien lo contamos en estos días, muchos de esos derechos ganados por los empleados eran iguales o menores a los que tenían otras empresas privadas, como lo contamos el otro día, como American Airlines. Todo el resto de la negociación, que está firmada en un acta compromiso, no acuerdo, acta compromiso de caballeros. Yo me comprometo a rever el sistema de transporte de los pilotos cuando suben al remis, etc. Son compromisos armados, son todos compromisos tendientes a evaluar y a ver cómo obviamente se logra que la empresa mejore en todos sus términos. Ahora, yo quiero rescatar algo de esto. Primero y principal, yo creo que parte del acuerdo es dejar que el gobierno haga su juego, entonces que diga públicamente lo que se le cante. Total, lo único que le importa a los gremios es que sus empleados ganen la plata que tienen que ganar y puedan. Entonces, está dentro del ida y vuelta de los gremios con el gobierno nacional dejar que el gobierno haga un poco de política con todo esto. Pero como nosotros intentamos tratar de llevar, digamos, al conocimiento de quienes nos escuchan la mejor calidad informativa, la verdad, en estos últimos días he visto de una manera pero casi irracional cómo el gobierno nacional toma temas, y debo decir que es para aplaudir, toma temas, los transforma a su gusto y los tira, digamos, a la manada, pero evidentemente en esa manada que está compuesta por periodistas de distintos medios, estamos con poca gente con ganas de chequear, con ganas de buscar otra opinión, y lo estoy mirando de manera muy, muy, muy impresionante en estos últimos días. Insisto, los títulos de la mayoría de los diarios son casi escritos en la Casa Rosada y da impresión, pero bueno,
Evidentemente les funciona el sistema, esto es así. Yo lo único que quiero decir es que el gobierno tuvo que entender que con el tema aerolíneas había que sentarse a hablar, había que sentarse a negociar, y para negociar y para llegar a un acuerdo, claramente siempre se cede. Siempre ambas partes terminan cediendo en algo. ¿Quieren contarla de que la ganaron toda? Cuéntenla. Pero la verdad es que ustedes no querían dar aumento y terminaron dando por lo menos un mísero 20%. Presenta Maxi Consumo.